Una fuente de corriente práctica, según el libro de William Haidt, es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, que equivale o es similar a una corriente Norton en paralelo con una resistencia Thevenin. Bien, o resistencia Thevenin y Norton es lo mismo. Acá me da dos condiciones que me van a permitir determinar esos dos parámetros. Entonces me dice, proporciona 10 watts a una carga de 250 ohmios. Es decir, cómo se termina la potencia sería el resistor por la corriente elevada al cuadrado, ¿no? Y saca 10. Entonces la corriente cuánto es exactamente igual. Uno entre un quinto aproximadamente de amperio. Más o menos un quinto, pero vamos a tomar el valor positivo. La corriente que es un quinto. Bien. Y el otro dato me dice y 20 watts a una carga de 80 ohmios. Una carga de 80 ohmios. De misma manera, el resistor por la corriente elevada al cuadrado me da 20. Un cuarto y sub 2 es un medio. Más o menos un medio, pero vamos a tomar el valor positivo. Entonces, eh, por divisor de corriente, un quinto, acá es exactamente igual al resistor opuesto, que es la resistencia de la suma resistores, más 250 por la fuente, que es la corriente Norton. Y la otra ecuación es un medio es igual al resistor opuesto entre la suma de resistores por la fuente. Cada uno es una ecuación. Voy a resolver estas dos ecuaciones simultáneas. Voy a dividir. Si tú divides estas dos expresiones, serían 2 quintos. Es exactamente igual a RT Benin más 80 entre RT Benin más 250. Resuelves, esta es una ecuación lineal de una sola incógnita y me da el resistencia Thevenin. Esto reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones y me da el voltaje Thevenin. Bien, a ver, voy a resolverlo con la CAS para no estar despejando. Acá sería 2 quintos es igual a la, la incógnita más 80 de la incógnita más 250. Bien, acá me sale 100 tercios. La corriente Norton es exactamente igual. Reemplazando en esta ecuación, sabemos que acá 100 entre 3 es R. Bien, entonces vamos a la casa y utilizamos la función solve. Sería ver un quinto es exactamente igual a ver el valor de R entre R más 250 incógnita. Si casa es 1.7 en la corriente Norton en amperios. El voltaje Thevenin
por la ley de Ohm es resistencia Thevenin por corriente Norton. Entonces, a ver acá, 1.7 almacenamos en I. Entonces, R por I es el voltaje Thevenin, 56,67 voltios. Bien, vamos a responder las preguntas. Acá me pide proporcionar los valores de RL, ULI sub L, o sea, los tres en las siguientes condiciones. Cuando U sub LI sub L es un máximo. Bien, cuando, en otras palabras, voltaje por corriente es potencia. Cuando la potencia es máxima, eso ocurre cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia Thevenin. En ese caso, 100 entre 3. 100 entre 3 es 33.33 ohmios. En esas condiciones, ¿cuánto vale la corriente? La corriente vale la mitad de la corriente Norton, ya que se divide entre 2. En esas condiciones, ¿cuánto vale el voltaje de dicha carga? El resistor, la resistencia Thevenin por la corriente, que sería la corriente Norton entre 2. Bien, en ese caso, a ver, la corriente Norton entre 2, y como es menor que la unidad, mejor en 3 decimales. Bien, es lo mismo, 0,85 amperios. Y el voltaje de la carga es la resistencia Thevenin por la corriente Norton entre 2, 28,33 voltios. Claro, esta es la resistencia Thevenin. Cuando la máxima, mira, vamos a explicar mejor. Cuando, con respecto a la condición A, la potencia es máxima cuando la carga es igual a la resistencia Thevenin. En esos casos, estos dos resistores son iguales por divisor de corriente. Cuando estos dos resistores son iguales, se divide entre 2. Eso sería la corriente de la carga. Por eso es la mitad de la corriente Norton. Ahora el voltaje de esta carga es resistor, que es resistencia Thevenin por la corriente, que es la corriente Norton entre 2. Bien, vamos a la pregunta B. L es un máximo. O sea, el voltaje de la carga es un máximo. Es un máximo cuando es igual al voltaje Thevenin. Es decir, es máximo cuando está circuito abierto. En otras condiciones, otros casos, entonces en ese caso la corriente de la carga es 0 amperios y la resistencia de la carga a circuito abierto representa infinito. Y me dice cuando la corriente de la carga es un máximo. Es máximo cuando es un cortocircuito. En ese caso la corriente de la carga es igual a la corriente Norton. Entonces el voltaje de la carga es 0 voltios porque el voltaje de un cortocircuito es 0 voltios. Y la carga es exactamente igual a 0 ohmios. Bien, corroboramos con el solucionario la pregunta 66 con respecto a la pregunta A. Con respecto a la pregunta B, los tres valores y claro es igual al voltaje Thevenin. ¿Cuánto es el voltaje Thevenin que hemos determinado? 56.57 y la corriente Norton 1,7.
con respecto a la pregunta 3, los tres valores. Correcto.